Muy buenos días, o más bien dicho, buenas tardes. El Señor ha resucitado. Amén. Sí, verdaderamente ha resucitado. Amén. Esta es una de las consignas que tenemos como cristianos, que cuando decimos el Señor ha resucitado, el pueblo responde sí, verdaderamente ha resucitado. Amén. Porque eso refleja lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Amén. Que el Señor ha resucitado. Amén. Hemos tenido este tiempo de Semana Santa donde seguramente hemos tenido la oportunidad de reflexionar, de conversar, compartir, ver más de alguna película, leer más de algún trozo bíblico, donde han pasado seguramente situaciones tanto de dulces como de agraz, como se decía también, y nuevamente expresarles nuestras condolencias a nuestro hermano Antonio, que el Señor te bendiga, te fortalezca, que bendiga a toda tu familia. Amén. En especial a los más cercanos a quien fue tu hermana, ¿no? El Señor te fortalezca. La vida está de altos y bajos. Y quiero recordarle Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para construir, tiempo para destruir. Tiempo para tirar piedras, tiempo para recoger piedras. Todo eso nos dice precisamente el Eclesiastés. Y hoy ha llegado un tiempo donde nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, donde nosotros tenemos la convicción de que este sepulcro vacío que dice aquí en Juan 20 como título es la razón, el motor de nuestra fe. Y quiero decirles, hermanos, que particularmente el sermón de hoy día es complejo, no es un sermón fácil, no es un momento fácil también, así que voy a tratar de ser lo más o lo menos emotivo posible y tratar de ceñirme lo más posible al texto, para que sea el texto lo que hable, y decirles también que no me voy a basar en el texto que leímos de Juan capítulo 20, pero sí está relacionado en alguna medida todo lo que vamos a conversar con la resurrección del Señor Jesucristo. Este hecho portentoso, milagroso, que da la razón de nuestra fe, es algo que nosotros podemos ver que hasta el día de hoy sigue actuando el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Amén. El Señor resucitado, que significa que el Señor está vivo, sigue haciendo transformación de corazones hasta el día de hoy. El Señor sigue salvando almas, el Señor sigue rescatando personas a los suyos hasta el día de hoy, y eso es porque Él resucitó de entre los muertos. Eso significa que al resucitar Él no fue retenido por aquello a lo cual todo ser humano le teme, que es la muerte. Eso significa que Cristo resucitando venció el poder de la muerte. Eso significa que Cristo, al resucitar, no solamente venció el poder de la muerte, sino que ahora también la propia Escritura nos habla de que venció el poder del mal en nosotros. Y dice la Escritura que ya no vivo yo, sino que Cristo, el que resucitó, vive en mí. Por lo tanto, ahora tengo una doble naturaleza, como lo dice Pablo, que tiene una lucha constante entre hacer lo bueno, hacer lo malo. Y a lo malo le agrada, y no le agrada, y a lo bueno también. Y nota que tiene esta lucha de esta doble naturaleza que tiene todo cristiano. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo declara al final del Romanos capítulo 7 que gracias da al Señor Jesucristo porque es Él el que lo libera del poder del mal. Por lo tanto, la resurrección afecta y vence el poder de la muerte, vence el poder del mal,
pero también del pecado, pero también vence el poder del mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que cada día cerciorarnos y tener cada vez más confianza de que Cristo venció al mundo. Cuando vemos las super bombas hoy, cuando vemos las bombas que muestran como desfile casi en una alfombra roja en Corea del Norte, cuando se muestran las bombas, cómo se arman y todo, cada país tratando de mostrar su mayor poderío, no se recuerdan de que hay uno mayor que él, no se recuerdan que hay uno más poderoso que ellos, y que toda la autoridad o el poder que pueden tener es derivado, y que esa autoridad y poder era precisamente para bendecir al mundo y no para destruirlo. Sin embargo, Cristo venció al mundo. Amén. Cuando resucitó, Cristo venció al mundo. Y eso debiese traernos esperanza. Amén. No entristece ver una Siria con gasarín o con los gases químicos que se lanzaron. No entristece ver todo lo que está ocurriendo. No entristece ver que lancen una bomba, la superbomba, y mueren 36 personas. Alguien dice, mataron solo a 36 personas. Como si fuera a llegar y es uno menos, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando, hermano, que nos estamos poniendo indolentes, nos estamos poniendo indiferentes frente a la muerte de otros. Total, nosotros estamos al otro lado de la cordillera. Total, a nosotros no nos va a llegar absolutamente nada. Hace poco, leyendo un estudio, dice que Latinoamérica y específicamente nuestra región, Sudamérica, va a ser una de las menos afectadas por el islamismo de aquí a 50 años más. Pero así como van las cosas, es difícil poder creer de que esa estadística vaya a ser tan real, siendo que Argentina tiene la mayor alta, o la tasa más alta de musulmanes, y están ahí, al otro lado de la cordillera. Eso no significa de que todos los musulmanes obviamente sean los complicados, porque vemos que hay colombianos, que hay chilenos, que hay cualquier persona donde abunde el pecado del hombre, puede cometer atrocidades. Amén. Puede cometer maldad contra otros. Pero pareciera que estuviese todo un caos. Pareciera que estuviese todo desperdiciado. El mundo ya no tiene vuelta. Y ahí es donde se nos vienen estos textos aislados que nos traen más terror. Y por Facebook empiezan a aparecer, Cristo viene ya, siente sus pasos, y estos son los últimos trompetas de esto otro. Más de alguna oportunidad le he comentado, y seguramente usted lo ha vivido. Hace 60 años eso también se decía. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial también se decía. Cuando fue la Primera también se decía. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener es fe. Amén. Y tenemos que tener esperanza de que Cristo está en el control de todas las cosas. Amén. Y que Él venció con la resurrección el poder de este mundo. Amén. La muerte, el pecado, Satanás, el mundo, finalmente van a doblegar sus rodillas ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Y eso es lo que debe traernos paz, convicción, tranquilidad. Por eso es que la idea del sepulcro vacío debe traernos alegría. Por eso es que la idea del sepulcro vacío debe traernos gozo, paz, esperanza. Porque el Señor no nos ha abandonado. El Señor no nos ha dejado solos. Si bien es cierto, Él está sentado a la diestra de Dios y que vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos, no nos ha dejado solos. Su palabra, Él mismo dice que nos ha dejado su Espíritu. Y el Espíritu Santo del Señor está aquí hoy con nosotros. Y si nos llegan a perseguir, el mismo Espíritu Santo va a estar con nosotros.
en cualquier contexto, en cualquier lugar, porque Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Hermanos, eso debe ser el centro de nuestra reflexión. Ese debe ser el motor de nuestro andar como creyentes. De que Cristo está vivo, está en mí, está aquí, está en cada uno de nosotros y que Él nos ha dejado una misión. Él nos ha dejado una misión. La misión de Dios la comparte con nosotros. Y es aquí donde quiero ver otro texto que es un efecto de la resurrección del Señor Jesucristo en la vida de una persona. Hechos capítulo 9 nos relata precisamente la conversión de Pablo al ver al Jesús resucitado. Ustedes seguramente se recuerdan de este pasaje, la conversión de Saulo, donde el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Es interesante que el cristianismo nace desde el judaísmo. No podemos anular la raíz que tenemos judaica. Y es interesante que de donde más surge la misión de la iglesia, la plantación de iglesias, como tratan de moda en el día de hoy, es a través de este hombre, a través de este misionero, a través de este apóstol, que fue Pablo. Pablo no era de los buenos, Pablo era de los malos. Pablo era un judío recalcitrante que lo único que quería era destruir este nuevo movimiento que estaba socavando los fundamentos de la religión judaica. Por lo tanto, tenía todas las herramientas, las autorizaciones y todos los sellos y todas las cartas habidas y por haber para perseguir la iglesia, para destruirla, y entre ellos también para dar muerte. Sin embargo, él no sabía contra quién estaba luchando. Él no tenía idea que lo que pretendía hacer no iba con los planes del Señor. Él no sabía que detrás de este movimiento, que detrás de lo que estaba surgiendo, era la iglesia del Señor Jesucristo. La historia nos relata que el Señor Jesucristo, luego de su resurrección, empezó a aparecerse a diversas personas.
Primero María, las mujeres que estaban cerca del sepulcro, después se le aparece camino de Emaús a algunos, después se aparece a los discípulos y apóstoles, después dice que anduvo 40 días por ahí visitando y en realidad visitó como a 500 personas resucitadas. Es algo muy loco para el tiempo y es muy loco para nosotros, porque ninguno de nosotros creo que lo haya visitado algún ser querido que ya se haya ido, a no ser que haya soñado, a no ser que crea de que los muertos vienen a visitarlo de noche y le tocan los pies, pero esa es otra tradición. Sin embargo, nosotros podemos ver que este hombre que perseguía en la iglesia con tenacidad, con pasión, con una idea de extrema, exacerbada, se encuentra con un frontón. Y este frontón era el propio Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Amén. Y no tan solo se encuentra con Él para humillarlo, no tan solo se encuentra con Él para bajarlo del pony, como dirían algunos, porque estaba muy arriba, estaba muy agrandado, sino que lo humilla, lo hace caer al suelo, pero no solo para ellos, sino que para que desde ese suelo sea levantado, sea puesto en pie para la gloria de Dios. Es increíble cómo el hombre que persiguió más la iglesia fue el hombre que más extendió el reino de Dios. El hombre que hizo más mal a la iglesia fue el hombre que más iglesias plantó. Fue el hombre que más extendió la misión del Señor. Es sorprendente la obra de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros creemos que los malos van a seguir siendo malos y que la obra del Espíritu Santo no va a actuar en su corazón. Y puede ser todo lo contrario. Puede ser que precisamente ese hombre o esa mujer, ese niño, ese adolescente, ese abuelo, vaya a conquistar más almas de la que nunca ha sido conquistada en la historia. ¿Qué es lo que ocurre con Pablo? Se encuentra con el Cristo resucitado. Es interesante el texto en el versículo 7 del capítulo 9 de Hechos, que dice: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos. Estaban, ¿qué es esto? Porque dice que solo escuchaban, oían la voz, pero no oían a nadie. Esto es un relato que nos deja y nos contextualiza y nos da un dato fidedigno de la resurrección de Cristo. No lo podían ver, pero sí lo podían oír. Lo más probable es que no oyeron el mensaje, sí oyeron una voz. No dice estruendosa, pero sí oyeron un mensaje. Y estos hombres tuvieron una misión, que fue precisamente llevar a Saulo a un lugar para que en ese lugar se manifestara la gracia en la cual el apóstol Pablo iba a ser ordenado como tal. ¿Se dieron cuenta ustedes? Que dice que le impusieron las manos como tal. Ananías va, le impone las manos, lo ordena y lo establece como tal. Y desde ahí en adelante usted sigue el libro de Hechos y es algo pero que cambia increíblemente. Saulo, que ya deja de ser Saulo, ahora pasa a ser Pablo, empieza a tomar esto con tanta pasión, así como la persiguió, ahora la defiende y la extiende. Saulo pasó a ser, desde Damasco a Jerusalén, y empezó a ir a distintos lugares, a distintas zonas, a distintas regiones. Hay que recordar que hay bastantes viajes misioneros del apóstol Pablo, que visitaba cada iglesia, la plantaba, la dejaba, la estructuraba, le daba vida, y después se iba a otro lugar a plantar, y después volvía, las visitaba,
para ver, para saber cómo estaba ella. Sin duda que Pablo fue un hombre apasionado. Sin duda que Pablo fue un hombre que viajó por diversos lugares, no porque él quisiera viajar. No era de la mejor forma los viajes que tenía. Eran kilómetros a caballo, algunos a pie, otros en barcos, que no son los barcos que hoy día conocemos y que hoy día vemos. Lo más probable es que viajaba en las galeras, lo más probable es que viajara ahí donde todos estaban remando, donde el olor no era de lo mejor, donde el calor era insoportable, donde los días eran interminables. Sin embargo, la misión que él tenía de predicar era lo que lo apasionaba. La misión que él tenía de que otros conozcan a Cristo era lo que lo apasionaba. Y eso es el efecto de la resurrección en el hombre. Ese es el efecto de Cristo resucitado en cada uno de los que creen en Él. O más bien ese debiese ser el efecto del Cristo resucitado en nuestras vidas. ¿Qué de distinto tenía Pablo a nosotros? ¿Cuántas regiones hemos alcanzado con el Evangelio? ¿A cuántas personas le hemos predicado que Cristo es el único mediador? ¿Pablo era distinto? ¿Tenía algo mejor que nosotros? ¿Tenía un Espíritu Santo, más santo, más santo, más santo, que lo hacía predicar el Evangelio con tanta pasión? ¿Acaso el Dios de esa época no es el mismo Dios de hoy? ¿Acaso el Dios de esa época que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable para que predicase las virtudes de aquel que es Cristo, no es el mismo que nos ha llamado el día de hoy? Amén. Cuando Cristo aparece en nuestras vidas, cuando Cristo alcanza nuestro corazón, es el Cristo resucitado. Cuando Cristo llegó a tu vida, es el Cristo resucitado, es el Cristo vivo, que no viene a morar en tu corazón solo para quedarse guarecido ahí y resguardado, protegido, sino que viene para morar en ti, para morar en mí, para morar en nosotros, pero con un desafío, con un propósito, de que otros conozcan a Cristo. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios, es el mismo Cristo resucitado. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, él pasa por diversos lugares, por diversos sinagogas. Él iba y predicaba en las sinagogas. Él estaba en las casas, le predicaba a los altos dignatarios y al más pobre. No hacía acepción de personas, porque el Evangelio no hace acepción de personas. El Evangelio es para todas las personas, porque hay que alcanzar a todas las naciones, a todas las etnias. Y pasa por los lugares de más alto conocimiento, como Atenas. Pasa por los lugares más paganos, como Éfeso. Pasa por los lugares más complicados, como precisamente estos lugares de Creta. Sin embargo, no hubo nada que lo detuviera en su misión. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado había aparecido en su vida para intervenir su vida, para transformar su vida y para darle un sentido, un propósito, una misión a su misión. Y con esto, hermanos, quiero llegar al fondo del sermón del día de hoy. Quiero que puedan buscar en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20, del 13 al 35. Hechos 20, del 13 al 35. ¿Lo encontraron? Sí. Amén.
Dice así la palabra del Señor: nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperarán prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Queridos hermanos, por eso les decía que es un difícil sermón, porque es un sermón que huele a despedida. Pero más bien que una despedida, es un sermón que huele a hasta pronto. Y guardando las proporciones, porque el texto obviamente no soy Pablo, porque yo no sé, solo sé que nada sé, pero el texto nos dice que Pablo sabía cuál era su final, de que tenía que cumplir este derrotero, de ir de tal ciudad hasta llegar a Roma, donde él sabía cuál era su final. Yo no sé cuál es mi final, y le doy gracias a Dios por eso, porque a lo mejor estaría un poquito complicado, ¿no? Sin embargo, guardando las proporciones,
quiero decirles que dentro de los sentimientos encontrados que uno puede enfrentar en estas instancias, el Señor me permitió y me dio este texto para compartirlo con la iglesia. En este, como bien decía mi hermano Daniel, mi último sermón, mi última predicación en la querida iglesia de Cristo el Señor. Y nosotros podemos ver que en los versículos 13 al 16 está todo el contexto en relación a los viajes que Pablo estaba realizando. Todo lo que él, la pasión que tenía de poder ir de lugar en lugar a predicar el Evangelio. En el versículo 17 al 21 quiero destacar que precisamente lo que él habla en relación así es del servicio sacrificado. El servicio como un sacrificio. Que el ministerio que él ha llevado hasta el momento ha sido un ministerio complejo, un ministerio de luchas, un ministerio sacrificado. Dice en el versículo 18, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Sin embargo, dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho. Es interesante cuando ocurre la transformación de Pablo y cuando Cristo se le aparece, porque el Señor lo envía a la misión, pero Él le dice que la misión no va a ser fácil. Él sabía que la misión iba a ser de dulce y de gracia. Y Él lo reconoce en esto. Si nosotros podemos estudiar la historia del apóstol Pablo, podemos ver que es alguien que sufrió no tan solo los ataques del pueblo judío, que lo trataron de traidor, no tan solo del ataque de los paganos, que no querían que extendiera una nueva religión, sino que ni tampoco de Satanás, con todos los dardos que él le enviaba, sino que su propio corazón era un enemigo, que lo hacía sufrir, que lo hacía llorar, que lo hacía muchas veces, lo más probable, declinar. Sin embargo, por eso que él dice en el versículo 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho. Está usando una figura marina, marino sin vacilar. ¿Se recuerdan de eso, no? Eso parece que somos para los más de 20, ¿no? Ya, póngale 40. Antiguamente se hablaba del marino sin vacilar. Él está usando precisamente esta idea de no ha vacilado, que es en relación a cuando se está en alta mar y que el marino no vacila, se mantiene firme a pesar de las olas, a pesar de los vientos, a pesar de todo lo que se puede estar alrededor. El marino se mantiene firme con su timón. Eso es lo que está diciendo Pablo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que sabía que podrían venir, me he mantenido firmes en ¿qué? En predicar la palabra del Señor. Creo que un sermón con un sabor a un hasta luego tiene que reflejar en alguna medida esta idea de Pablo, guardando nuevamente las proporciones. Este que está aquí ha tratado de predicarles la palabra del Señor sin vacilar. No solamente predicando aquí en este púlpito, sino también predicándoles en forma individual. Por lo tanto, lo que significa, en primer lugar, de reconocer que el ministerio es un ministerio sacrificado, es un ministerio complejo. Nadie dijo que esto iba a ser
fácil. En segundo lugar, nuestros planes no son los planes del Señor. Versículo 22 al 24. Dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén. ¿Qué cosa? ¿Por qué Él quiere? ¿Por qué Él nació un día? Porque fue obligado por el Espíritu Santo del Señor. ¿Se recuerdan de estos pasajes cuando los cristianos querían entrar a un lugar y el Espíritu Santo no se los permitió? Amén. Nuestros planes, mis planes de continuar acá, por ejemplo, no eran los planes del Señor. No lo son. Y guardando las proporciones nuevamente, para no hacer creer que me creo Pablo, sino que guardando las proporciones, el Señor, que es el Señor de la iglesia, el Espíritu Santo del Señor, que es el Espíritu Santo de la iglesia, cambia los planes que a lo mejor nosotros tenemos en el papel. Cambia los planes que a lo mejor nosotros preparamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo sin saber lo que allí me espera. Sin saber lo que le espera alrededor, pero Él sabe lo que tiene que hacer. Hermanos, el Espíritu del Señor, Dios, ha permitido que esto suceda en nuestro caso. Yo lo único que sé, que donde voy, para los hermanos que creen que me voy a otra iglesia, porque varios quedaron con la idea de que yo me estoy yendo a otra iglesia, no me voy a otra iglesia. No me voy a otra misión. Me voy a mi casa. Me voy a Parral a vivir, para los que saben, y para los que no saben, me voy a vivir a Parral. Y el Señor me está obligando a hacer una pausa en mi ministerio. El Señor me está obligando a sacar el pie del acelerador a lo que ministerialmente se refiere, para que tenga un tiempo de sosiego, reflexión, reinventarse, reestructurarse. Y si el Señor quiere que vuelva a tomar el ministerio, Él va a abrir las puertas en Parral, en el sur, en Cuba, en Argentina, Amén. en África, donde Él quiere. Amén. Pero este tiempo, y es donde yo les quiero pedir que me ayuden, va a ser un tiempo de oración, va a ser un tiempo de resguardo, va a ser un tiempo de guardar, donde a lo mejor me van a ver con el chuzo, la pala, el rastrillo, con la hojota, donde no, mejor que no, con la hojota no, donde voy a tener a lo mejor la bendición de comer mis propios tomates, como algunos ya la tienen, Amén. mis propias lechugas, mis propias cebollas, ajos y todo lo demás, huevos de gallina. Corderito. No, corderitos no. No es lo que uno quisiera, de verdad. Y se los digo del corazón. No es lo que uno estaba dispuesto. Pero quería pensar de que desde diciembre para acá, la historia de este miserable pecador iba a cambiar de esta manera, en la cual estamos todos involucrados, en la cual hemos sido parte de todo ello. Y al meditar en esto, lo único que me queda decir es: Señor, tú eres soberano. Amén. Tú tienes un propósito para esto, para mi vida en lo particular, pero también tienes un propósito para tu iglesia, Amén. para Cristo el Señor. Amén. Así que les vuelvo a repetir: oren por mí,
para que en este tiempo, donde ya me pusieron un templo al frente de mi terreno, algunos dirán que a lo mejor voy a ir a pastorear y nunca sabe, capaz que me haga pentecostal ahí. Gloria a Dios. Entonces, lo único que sé es que en toda la ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, sigo siendo pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Amén. Yo no he renunciado a la iglesia. Para los hermanos que también han pensado que yo he abandonado el ministerio. No he abandonado el ministerio. Parece que el ministerio me quiere abandonar a mí, pero no he abandonado el ministerio. Pasó un tiempo de pausa y ya volvemos. Pero donde esté, voy a buscar la posibilidad de predicar Amén. el Evangelio. Y sé que por el solo hecho de predicar el Evangelio voy a tener problemas y sufrimientos, sea aquí o en cualquier lugar. Amén. Esa es una certeza, eso es algo claro. Y por ello también les pido, al igual que Pablo en otra de sus cartas, que oren para que no calle y para que pueda servirle al Señor. En tercer lugar, luego de que nuestros planes no son los planes del Señor, el apóstol Pablo en el versículo 25 dice: escuchen, yo sé que de ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Vuelvo a repetir, no es el mismo contexto. Lo más probable es que nos volvamos a ver. Va a ser un poco distante ahora la cosa porque son 4 horas y media de viaje. Pero ahora las redes sociales nos acercan. Sin embargo, Pablo lo dice porque él sabe que al seguir avanzando en su viaje, él va a morir. Entonces, nos vamos a volver a ver. Nos vamos a volver a abrazar. Nos vamos a volver a alegrar. Amén. Nos vamos a volver a dar un cariñoso y afectuoso saludo. Eso no debiera estar en duda. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Aquí es medio fuerte esta parte, ¿no? Suena como a Pilato lavándose las manos, pero Pablo no era Pilato, así que él lo que está diciendo: yo me voy tranquilo porque les prediqué el Evangelio de Cristo a todos, no dejé a ninguno sin poder predicarle. Nuevamente habla de la idea de sin vacilar, versículo 27, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Sí, y es interesante que esta carta, este pasaje de la carta se lo habla a los presbíteros, pero yo no lo estoy compartiendo a los presbíteros para que no crean que es un mensaje al consistorio, es un mensaje a la iglesia. Como iglesia, hermanos, tengan cuidado de sí mismos. El que esté firme, mire que no caiga. Tengan cuidado de sí mismos. Y además, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado del rebaño sobre el cual Dios nos ha puesto a servir. Porque sí, el Señor nos trajo a cada uno de nosotros a servir. Unos más, unos menos. Pero la esencia de esto es el servicio. Por eso es que tenemos que tener cuidado, por eso es que tenemos que estar alerta. Hermanos, tengan cuidado, estén alerta con lo que pueda venir. Dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño.
Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que, versículo 31, estén alerta. Querida Iglesia de Cristo el Señor, no permitan que nada ni nadie los separe del amor del Señor Jesucristo. No permitan que nadie de fuera o de adentro les predique un evangelio que no esté basado en la palabra del Señor. Amén. Y para eso, para que puedan discernirlo, para que puedan saber si es la palabra del Señor, tenemos que estar en conexión con la palabra del Señor, como los cristianos de Berea. ¿Qué hacían los cristianos de Berea? Había alguien que predicaba, que entregaba un mensaje y iban a la Escritura, al Antiguo Testamento, para corroborar si era verdad o no. Estén alertas, tengan cuidado, para que nadie arrastre a los discípulos del Señor. En el versículo 32, queridos hermanos, dice precisamente: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Pablo hace un llamado precisamente a edificarse mutuamente. Y aquí es donde está precisamente este dicho, en el 32 al 35. Más vale dar que recibir. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder, ¿para qué? Para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de ninguno de ustedes. Aunque hoy día tuve que devolver un chaleco que lo tenía hace como 3 semanas. Pero al leer el texto fue redarguido mi corazón y me decía: devuelve. Me quería quedar con el chaleco porque estaba más o menos, pero ahí entregué el chaleco. Gloria a Dios. Y si a alguien le debo algo después de hoy día, pasó la vieja. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Obviamente que aquí hay otra diferencia de Pablo conmigo. Pablo era un biocupacional. Él era un hacedor de tiendas. Y a la vez era misionero, apóstol, pastor. Las tenía todas. Él se sustentaba. Hubo tiempos, periodos en que se sustentaba a través de su trabajo. Hubo tiempos y periodos en que se sustentaba por el amor y la fraternidad de los hermanos. Sin embargo, lo que resalta es la idea de este llamado a que nos edifiquemos mutuamente, donde yo me dono al otro. Dejar de ser egoístas y de mirar para mi propio beneficio. Dejar de mirar de que esté todo centrado en mí, en mi departamento, en mi grupo, en mi servicio, en mí. Sino que no hay mayor bendición que poder donarnos al otro. Y por último, el texto nos dice que todos oraban juntos por la misión. Versículo 36 dice: después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más le entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Nos queda claro que iba a zarpar, ¿no? Nos queda claro que iba en barco.
Es interesante el ministerio pastoral de Pablo. Sencillo, simple, a su vez fuerte en la doctrina, fuerte en la palabra, sin vacilar, sin dejarse pasar a llevar por nada, ni por nadie en relación a la Escritura. Pero sin embargo, aunque era un hombre, como dicen los eruditos, los comentaristas, con un carácter fuerte, así como reprendió a Pedro, y me imagino que le podría haber pegado como estos memes que le pega Batman a Robin, solo los que tienen Facebook cachan esta cuestión, de cuando Batman le pega a Robin para que cambie su manera de andar quejándose. Es como que Pablo es Batman, Pedro es Robin, y Pablo le pega una cachetada y le dice: ¿qué te dijo que tenías que andar circuncidándote para alcanzar la gracia Amén. del Señor? Eso es un carácter fuerte, es un carácter duro, pero a su vez nosotros podemos ver que con su simplicidad, porque él no quería que lo sostuviera la iglesia, porque habían varios personajes que andaban hablando mal de él, que se llevaba la plata. ¿Sabían eso, no? De que como apóstol se estaba llevando la plata. Eso no ocurre hoy día. Hoy día eso no pasa en la iglesia, ¿no? Muchas veces algunos hermanos me preguntaron: pastor, ¿y usted por qué no se compra un auto? 1, porque no me alcanza. 2, porque no sé manejar. 3, porque no quiero contaminar más. 4, prefiero andar con mi morral, caminando a lo kung fu, tranquilo hasta el momento con la vida. Sin embargo, la simpleza y la humildad que tenía Pablo para poder ejercer su ministerio era algo que nos debiese llamar profundamente la atención. Humildad y carácter. Sin embargo, después de decir todo esto, después de exhortarlo, después de pedirle que estén alerta, de que estén atentos, después de decirles que los planes del Señor no son los planes de Él, después de tener todo este momento de comunión, me imagino exactamente igual que un sermón. Después de decir todo esto, Pablo se pone de rodillas con todos ellos y ora. Amén. Es una costumbre hebrea ponerse de rodillas cuando hay un momento importante, en señal de sacrificio, de humillación y de entrega a lo que se viene. Y ora con todo el pueblo. Y el texto dice que todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Otras versiones dicen mientras se le colgaban del cuello. Me imagino que deben haberlo dejado con un poco de problemas de tortícolis, ¿no? Porque debe haber sido muy fuerte, muy efusivo este tiempo, este momento. Y lo que más le entristecía a los hermanos era que no lo iban a volver a ver, porque ya habían entendido el mensaje. Pablo va a la muerte. Si ustedes siguen leyendo la carta, hay algunos que le van a querer tratar de decir: no vayas para allá, aquí vas a ir, igual que aquí vas a ir en tal lugar. Pero él tenía una misión, él tenía que seguir y no podía abandonarla. Luego dice que lo acompañan al barco. Queridos hermanos, amigos, es necesario que todos oremos por la misión. Es necesario que todos oremos los unos por los otros, para que el Señor bendiga la obra, su obra, en medio nuestro. Es necesario que oren por el pastor que se va hoy. Es necesario que oren por los presbíteros que se quedan aquí, por los diáconos, por cada uno de los líderes que está comenzando su trabajo. Es necesario que los cubran en oración, en apoyo, en servicio. Es necesario. Es necesario que estemos unidos en la oración. No les quepa la menor duda de que allá, en Parral, por lo menos un corazón va a estar orando
por esta querida llamada iglesia. Amén. Para que el Señor los levante, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les cubra, para que el Señor les restaure. Para terminar, hermanos, notas al pie. Renunciar es el legítimo derecho que tiene toda persona, todo ser humano, a un proyecto o a un trabajo. Renunciar, en mi caso, no es cobardía, ni menos desobediencia, sino todo lo contrario. He renunciado porque en mi conciencia he tratado de ser coherente con lo que creo y con lo que siento. Las razones ya no son en este contexto para darlas, ya fueron entregadas en su momento. He renunciado también asumiendo la responsabilidad, mi responsabilidad como pastor y como presidente de un consejo en relación a los últimos acontecimientos que han ocurrido, asumiendo todo lo que ello significa, para así también en alguna forma descomprimir y ver otras perspectivas y personas para trabajar y solucionar los problemas que se han suscitado en el último tiempo. Hermanos, también quiero hacer una aclaración. No soy un héroe, ni pretendo serlo. No quiero palabras de felicitaciones, como hubo en algún momento, porque he renunciado. Eso es lo que tenía que hacer, pastor. Eso es ser consecuente. No quiero esas palabras. No soy héroe. Y por favor, no quiero que nadie me siga. Porque en Parral no hay nada todavía. Pero se entiende, ¿no? Sí. La decisión de renunciar es personal y por mi conciencia a la Escritura. Pero no estoy buscando de que ningún hermano, ninguna hermana me use como escudo para renunciar a la iglesia. Si alguien tiene algo en ese sentido, que lo haga con las convicciones y con la responsabilidad que ello significa. Por lo tanto, quiero dejarles bien en claro este aspecto. Solo sigan a Cristo en su palabra. Hay hermanos que me dicen, pastor, ¿y qué haremos ahora? Bueno, sigan a Cristo. No hay nada más que hacer. Y si el Señor Jesucristo le está diciendo que usted se tiene que quedar trabajando aquí a servir, a adorar, es aquí donde usted tiene que obedecer. Corta. No hay nada más que hacer en ese sentido. No le dé más vueltas. Ahora, si su corazón pecaminoso quiere usar todo lo que ha ocurrido para justificarse, no cuente conmigo y creo que no puede contar con nadie más. ¿Estamos claros? Recuerden, queridos hermanos, que donde hay dos o tres, siempre habrá conflicto. Siempre. Queridos, veo que la mano de Dios soberana permite estas situaciones para que su iglesia sea tratada y edificada. Dios tiene formas muy extrañas para tratar con cada uno de nosotros. Sin embargo, son perfectas. Es extraño todo, pero es soberanía de Dios y es perfecto. No le vamos a quitar la responsabilidad a los hombres,
nosotros como hombres, soy responsable de, y me hago cargo de todo lo que necesite y tenga que hacerme cargo. Y le pido perdón a esta iglesia, a los presbíteros de esta iglesia, a los diáconos de esta iglesia, si le he fallado, si le he ofendido en algo. Si mis gestos, si mis palabras han sido herir su corazón. Sin embargo, quiero que sepan que nunca he tenido esa intención. Pero Dios tiene formas muy extrañas de hacer su obra. Les pido que siempre estén alerta a la sana doctrina y que no permitan que nadie, como les decía antes, se meta en los asuntos de la iglesia del Señor y que ésta sea gobernada por el único que puede ser gobernada, que es Cristo, por medio de su palabra. Hermanos, busquen amarse de verdad, a darse, a donarse, a preocuparse de las personas y que éstas conozcan a Cristo y crezcan en Cristo. Queridos, creo que con todo lo que ha ocurrido es tiempo que la iglesia aprenda a enfrentar los problemas. Y si usted tiene alguna diferencia con algún hermano, vaya y háblelo, soluciónelo, resuélvalo, deje de estar en pecado. Eso es pecar, no resolver los problemas. Después la iglesia se llena de ello, y después viene una tremenda bomba que nos distancia y nos destruye. Por eso busquen amarse de verdad, y amarse de verdad significa también decirnos las cosas que están mal en nosotros, para poder avanzar y crecer y así edificarnos mutuamente y que podamos seguir en la misión. Ustedes acá en Peñalolén y yo allá en la 7ª región o donde quiera que el Señor me coloque. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les guarde. Amén. Que el Señor les haga prosperar en todo. Que el Señor permita que todo lo que se vaya a realizar de aquí en